Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y hoy estamos en el pueblo de Pendones, que pertenece al concejo de Caso, en Asturias, norte de España, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS 64, también llamada Senda de Baldunes o Pendones a Orlé. Así que allá vamos. Bueno amigos, acerca de la ruta, deciros que es una ruta lineal que cubre una distancia de 11 kilómetros, de los cuales los primeros 5 son cuesta arriba, con fuerte pendiente, como podéis ver. Me cuesta hablar. Y a partir de ahí es todo bajada hasta llegar a Orlé. Acordaros que esta, al ser una ruta lineal, son 11 kilómetros, pues si queréis evitar tener que volver otra vez a dar la vuelta y hacer otros 11 kilómetros, pues os conviene encontrar una forma de volver hasta donde tenéis el coche, en Pendones. Bien un taxi o otro coche que hayáis dejado allí. En todo caso, vamos a disfrutar la ruta juntos. Bueno amigos, quería comentaros que esa montaña que veis al fondo es Tiatordos, que tendremos la oportunidad de escalar la semana que viene o el vídeo siguiente, en la ruta PRAS 65. Una ruta también muy bonita, por cierto. Bueno amigos, ha salido el sol y me he quitado la chaqueta porque está empezando a hacer calor. Pero quería daros un consejo, y es que en rutas como esta, donde hay una fuerte pendiente, yo os recomendaría empezar muy despacio, dejar que el cuerpo coja un ritmo y se acostumbre a caminar. Ya sé que cuando empezamos estamos llenos de energía y queremos empezar cuanto antes y darle caña, ¿no? Pero conviene hacerlo de esa manera, porque si no, a mitad de cuesta vamos a ir con la lengua para afuera. Cuando digo ritmo suave me refiero a un ritmo que nos permita mantener una conversación. Solo quería comentaros eso, por si os sirve de utilidad. Venga, vamos a continuar.
Bueno amigos, espero que me podáis oír porque hace un viento tremendo hoy. Quería comentaros que hemos pasado la parte más alta de la ruta y lo que queda son unos 6 kilómetros de bajada continua hasta llegar al final de la ruta, que es en Orlé, como sabéis. Venga, vamos allá. Cabañas como estas derruidas me he encontrado un montón hoy, pero un montón, demasiadas. Bueno amigos, me queda menos de 1,5 kilómetros para acabar la ruta y bueno, pues voy a deciros un par de comentarios acerca de la misma, voy a deciros lo que tengo pensado hacer para volver al coche y finalmente me voy a despedir. A mí personalmente la ruta me ha gustado muchísimo, especialmente la zona de los Alledos y la última parte, la parte que está más cercana a Orlés, a mí personalmente me ha parecido una preciosidad. Por eso diría que igual es más conveniente empezar la ruta en Orlé,
porque te pilla la parte, en mi opinión, más bonita primero, y además como vas subiendo la puedes apreciar más, y yo personalmente lo recomendaría hacer así. En segundo lugar, pues tener en cuenta que la ruta es lineal y que son 11 kilómetros y no tenéis manera de volver otra vez al coche, pues o bien llamar un taxi o hacer lo que yo he pensado hacer, que es ir por la carretera, porque me parece más seguro hacerlo así. Principalmente porque me preocupa llegar a la zona de los Alledos, donde es relativamente fácil perderse de noche. Entonces prefiero hacerlo por la carretera. He consultado con el GPS y parece que si sigo la carretera AS354 primero, después de la AS17, que llegaré. Tardaré un poco porque son bastantes kilómetros, pero llegaré. Y en todo caso, pues eso, me voy a despedir como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Así que os veo en el próximo. Cuidaros un montón, hasta luego.